Los únicos que deberían tener temor si llegase a suceder que Petro sea el presidente de Colombia a partir del 2018 son los corruptos. Nadie más tiene por qué tener temor. Es la corrupción, y aquí hablando del señor Castro, es alcalde de la ciudad y preso, pues nos muestra lo que vamos a hacer. ¿Por qué tienen temor? Porque en mi gobierno los corruptos se van para la cárcel, no se van para la casa. Nosotros tenemos que hacer una variación de una ley que es el Código Penal colombiano. El Código Penal se ha hecho por una sociedad patriarcal. El Código Penal lo han hecho los hombres, hombres poderosos en el Congreso. Muchos de ellos, no todos, porque siempre hay que guardar el hecho de que hay excepciones. En todos los partidos tradicionales de Colombia hay gente valiosa en la conducción. No podemos generalizar. El macartismo es una mala práctica sectaria que siempre en Colombia nos ha llevado a matarnos los unos a los otros. Pero los corruptos han hecho el Código Penal. Es en el Congreso de la República en donde a pupitrazo y en discusiones se ha elaborado el tipo de procedimiento judicial, el tipo de delitos, y en cierta forma está marcado por dos hechos. Está marcado por el hecho que los principales delitos más perseguidos y castigados son los que tienen que ver con los delitos del patrimonio. Patrimonio en general de los hombres. Las áreas de la economía popular están sujetas al crédito usurero del 20% o 30% bajo la férula de la extorsión de las armas y de la violencia en Colombia, cuando podría provocarse un sistema de crédito popular barato si hubiese la voluntad política del gobierno. El Banco Agrario, aquel, ¿dónde estará aquí en Cartago? Humilde, venido menos, saqueado por los grandes corruptos de Colombia. Y ahí hay un ejemplo, Odebrecht. Ese Banco Agrario debe, y en mi gobierno se va a convertir en el Banco Agrario, Industrial y Popular de Colombia. Se lo dijimos al Consejo Gremial ayer, para que compita con esta banca privada por el ahorro, y esa masa del ahorro colombiano, incluso del ahorro externo, pueda ser llevado en forma de crédito a tasas que no son el 20% mensual, que debe ser las del mercado o menor, para que la señora pueda hacer su fábrica de camisas, de pantalones, ojalá en forma cooperativa. El muchacho pueda poner su banda de rock, el señor pueda industrializar la producción del campo. El crédito popular, si tenemos una banca pública fuerte, que estos gobiernos neoliberales acabaron, el crédito popular es fundamental, fíjense en ustedes, no solamente como un mecanismo para aumentar el ingreso de los grandes rebuscadores que son el pueblo colombiano hoy tratando de sobrevivir por millones, al aumentar el ingreso que se recibe por la actividad económica que millones de personas realizan en toda Colombia, podemos generar formalidad, podemos generar más justicia social, podemos generar más cadenas de producción hacia adelante. El campesinado de Colombia no tiene derechos, no le han otorgado realmente en la práctica la ciudadanía colombiana. Ha sido solo objeto de las violencias, lo han arrinconado hacia las tierras más infértiles,
sean las altas montañas, sean los páramos, sean las selvas que nunca debieron ser ni siquiera tocadas. Si nosotros tenemos acceso en las tierras fértiles de Colombia a ese hombre y a esa mujer campesina, ayer en el foro decía el título de propiedad en el campo debe ser para la mujer, porque nos garantiza la seguridad alimentaria y el cuidado del agua y de la tierra. Hoy la seguridad alimentaria del mundo está en manos fundamentalmente de las mujeres. Pero si abrimos esas tierras fértiles al acceso de la población campesina, hoy arrinconada, vejada, sacrificada, no habrían tantos campesinos cultivadores de hoja de coca. La sustitución de tierras, que no es de cultivos. La sustitución de cultivos es que en vez de coca cultivan allí mismo yuca. Resulta que la hoja de coca es una mata selvática. Creció, se conoció por la humanidad, nuestros indígenas, porque la encontraron en la selva y la volvieron una mata sagrada. Y nosotros deberíamos encontrar las virtudes de ese tipo de cultivo, no solamente su aspecto negativo, pero no son los otros cultivos los que permiten la misma rentabilidad. Y menos cuando la hoja de coca es un cultivo industrializado por el mismo campesino que hace pasta, cuando le sustituyen por un cultivo que no industrializan. Y allí entonces no es rentable, y allí fracasa todos los acuerdos de sustitución de cultivos, y vuelve a haber otra vez producción permanentemente de hoja de coca, porque no están hablando de algo que la clase política gobernante de Colombia desde hace un siglo no quiere hablar. Y no quiere hablar porque fue beneficiaria del proceso de desalojo del campesinado de su tierra. Nosotros sí queremos hablar de ese tema y no solamente hablar, hacerlo. El campesinado de Colombia tiene que ubicarse en las tierras fértiles del país. Y inmediatamente viene la licitación de la Ruta del Sol y preciso, no son los nules, son Odebrecht. Odebrecht asociado con el dueño del Banco de Bogotá. Y apenas se gana la licitación, entonces vienen los sobornos. Y el primer sobornado es el primer candidato a la presidencia de la República del señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Juan Manuel Santos, que se le ha olvidado al movimiento uribista que fue su primer candidato presidencial y lo hicieron ganar después de la presidencia del señor Uribe. Soborno de Odebrecht. Y después viene la segunda candidatura, Zuluaga. Y en la reunión con Zuluaga está su candidato presidencial, Arias, y reciben dineros de Odebrecht. Y viene después la cuarta candidatura, Duque, y resulta que Duque está en la reunión donde Zuluaga recibe dineros de Odebrecht. Yo invito al Centro Democrático a cambiar su nombre. Primero porque es mentiras que son de centro, son de derecha extrema, fanáticos de la derecha. Y segundo, porque no son democráticos. Al ser fanáticos se les olvida el libre pensamiento, el discurrir libre de las ideas. Pero al estar signadas todas sus campañas electorales presidenciales por los dineros de Odebrecht, deberían llamarse la Oficina Central en Colombia de Odebrecht. Oficina de Odebrecht, no Centro Democrático. Así fue con esa ingeniería, financiándose con el carbón y el petróleo, como terminaron en virtud de financierizar las autorrutas, haciendo que los recursos del petróleo y del carbón
terminaran en los bolsillos de Odebrecht, del dueño del banco y de la clase política tradicional de Colombia.